Buenas noches, compañeros. Hoy la Diáspora Cultural tiene un invitado muy especial. Él es Eduardo Luciano Tadeo Hernández, profesor catedrático de la Universidad Iberoamericana y recién doctorado con una tesis sobre el tema que aquí nos convoca cada semana, que es el de la diáspora, y en el caso particular la diáspora cultural. Tadeo ha hecho un estudio del que resultó una tesis doctoral, en el que ha acuñado incluso el término de la medioáspora o mediáspora para referirse a este fenómeno que impacta de forma muy notable en la diplomacia cultural y la diplomacia pública de todos los países, y en este caso específico en el estudio del caso coreano y mexicano. Tadeo, yo te pediría, y además de agradecerte tu presencia esta semana, que nos contaras un poco de esta tesis por la que acabas de recibir tu grado de doctor por la Universidad Iberoamericana. Claro que sí, Edgardo. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar contigo. Y te cuento que esta tesis doctoral, como lo mencionabas, habla acerca de las diásporas, pero las piensa como agentes de la diplomacia, ¿no? Como los protagonistas justamente de ese quehacer diplomático contemporáneo. Y lo veo de esta forma porque yo identifiqué en la investigación que las diásporas tienen una gran capacidad de influir, dialogar, de conversar con diferentes actores internacionales para avanzar justamente los intereses que tienen en los diferentes espacios donde se ubican. Y lo que yo hice es construir, como también mencionabas, este concepto de mediáspora para dar cuenta de la forma en la cual las diásporas hacen este ejercicio de diplomacia pública, identificando que finalmente utilizan diversos medios a lo largo de la historia, estos integrantes de las diásporas, pues para hacerse notar en el espacio público. Y aquí hay diferentes formas, ¿no? Puede ser el cuerpo mismo, los festivales, la radio o el internet y los medios digitales, como suelen ser los usos más contemporáneos de la propia diáspora. Y particularmente creo que en el caso mexicano, al ser una diáspora longeva, la que se localiza en Estados Unidos, pues encontramos varios ejemplos de formas de expresión pública, ¿no? Diplomáticas, que pueden ser festivales como el 5 de mayo, que justamente surgen desde el siglo XIX, o expresiones más contemporáneas, como la fotografía digital, por ejemplo. Sí, decía yo, un tema que aquí lo tratamos cada semana presentando a los representantes de nuestra diáspora cultural en todo el mundo, pero que también ha ganado la atención y el estudio de la academia. Y me llama la atención que recientemente se publicó un libro en el que tú participas, coordinado por Vanessa Bravo y María de Moya, que estudia precisamente el fenómeno de las diásporas de América Latina y su impacto en las diplomacias culturales de nuestra región. ¿Podrías hablar un poco de este libro que acaba de aparecer y que recientemente se publicó? Claro que sí, pues bueno, decir que este esfuerzo de Vanessa y de María, dos académicas de la diáspora Latinx que trabajan en los Estados Unidos, es muy importante porque hay poca literatura especializada sobre el papel de la diáspora latinoamericana en el ámbito de la diplomacia pública en particular. Y aquí encontramos pues una serie de ejemplos en los cuales las diásporas de Salvador, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y por supuesto el caso de México están presentes llevando a cabo acciones que las hacen ser cada vez más visibles en los Estados Unidos, pero en otras regiones del mundo también. Yo en particular aquí también contribuí con un texto, como sugerías, pero para reflexionar sobre el papel de liderazgo que tienen las mujeres en la diáspora mexicana, que es a veces un tema que queda en los márgenes, que sin duda es fundamental dentro de esta discusión. Sí, sabes que además de 100 presentaciones de este espacio diáspora cultural, más de la mitad lo ocupan representantes mujeres de nuestra diáspora. Pero también he pensado, Eduardo, que el tema de la diáspora es algo que nos vincula mucho a la noción de lo norteamericano, al espacio norteamericano, al que también pertenecemos junto con Estados Unidos y Canadá. Y al respecto, me llama la atención que se ha creado una red de estudios entre universidades de Norteamérica, precisamente para entender el fenómeno de la diplomacia cultural. La red se llama NACDI, tuvo su cumbre hace apenas unos días, y uno de los días de discusión se dedicó particularmente al fenómeno de las diásporas, que fue coordinado por ti. Me gustaría mucho que nos contaras un poco de esta reflexión desde el espacio norteamericano del fenómeno de la diáspora y de las diásporas culturales. Claro, pues en general NACDI es una red
que es un ejemplo de cooperación cultural en América del Norte. Y desde ahí hemos estado trabajando en estas cumbres de diplomacia cultural, la primera justamente desde Canadá en el 2020, esta que mencionas en el 2021 con sede en Los Ángeles, donde se trató el tema de la diáspora y su importancia en la diplomacia cultural, concluyendo que definitivamente es un actor que nos enseña cómo construir nuevas formas de colaboración más horizontales y, digamos, solidarias en un escenario tan complejo, ¿no? Como el contemporáneo. Y finalmente, decirte que tendremos otra cumbre de diplomacia cultural donde el siguiente año en la Ciudad de México, donde también vamos a rescatar este tema de la migración y las diásporas, pero donde hablaremos en general de políticas culturales. Creo que el siguiente año pues va a ser fundamental en ese sentido, porque además de esta cumbre queremos establecer un diálogo con la conferencia de Mondiacult UNESCO que también se va a celebrar en nuestro país el siguiente año. Es la conferencia mundial de políticas culturales a la que vendrán pues ministros de cultura de casi todo el mundo y que será de nuevo en México cuando, después de que lo fue en el año 82, 40 años después, México y Mondiacult vuelve a ser un parteaguas para el estudio de las políticas culturales. Yo pensaría, Eduardo, que, y por eso este espacio existe en el Canal 22, que nuestras diásporas, nuestros representantes mexicanos de la diáspora, amplían la noción de lo mexicano, ponen a lo mexicano en un espacio extraterritorial al que pertenecen desde hace mucho tiempo y que ustedes, los académicos, empiezan a estudiar con más sistematicidad. ¿Estás de acuerdo en esto? Me parece que sí, Edgardo, totalmente de acuerdo. Creo que las diásporas nos ayudan a reconocer que ya no solamente es una comunidad imaginada de la que hay que hablar, sino de mundos imaginados diversos, ¿no? Que son parte de la propia expresión heterogénea de la diáspora mexicana en el mundo. Pues estaremos muy pendientes de la próxima reunión de NACDI. Te agradezco mucho. Espero que tu tesis doctoral pronto se publique y de nuevo te agradezco tu presencia en este espacio de Canal 22. Gracias, Edgardo. Hasta pronto. Hasta luego.